Hola y bienvenidos al canal de Mama Study X y bienvenidos a esta directa en la cual viene siendo parte de las frecuencias y las energías del mes de mayo. Y bueno, quiero primeramente darles un gran saludo y gracias por continuar escuchando estos videos. Pues sí, aquí vamos a hablar acerca de las energías del mes de mayo. Y estas frecuencias las extraje del código número 5, que es el que nos dio la casa número 5, claro, la casa número 11 y la casa número 12. La casa número 5 astrológicamente viene hablando de Leo, que es la casa que representa nuestras pasiones. En el tarot viene siendo el sumo sacerdote. Es interesante esta combinación, que una carta que habla de sabiduría, de respeto, de estabilidad sentimental y emocional, viene siendo el que representa nuestras pasiones. Y numéricamente habla de los cambios que hay en esta casa astrológica. En este mes, esta casa también está rigiendo la fortuna, el sol y la templanza. Es interesante cómo esas tres arcanas mayores vienen bajo la energía del sumo sacerdote. También tenemos que tener en cuenta que en los portales transitivos que conectan la energía de un mes con el otro, tenemos a el emperador conectándose con la energía del sumo sacerdote. Y sabemos que el emperador no viene solo, que el emperador ya viene unido a la emperatriz, a la sacerdotisa y al mago. Entonces también es correcto decir que el sumo sacerdote es la carta que representa la unión entre nuestro emperador con emperatriz, la sacerdotisa y el mago. Es de ahí el por qué el sumo sacerdote representa ese estatuto, ¿verdad? Cuando nosotros mezclamos esas cuatro energías y sabemos cómo utilizarlas en una forma que nos trae sabiduría, al igual que equilibrio. Y aquí cuando yo hablo de equilibrio, es el de sentirnos en paz con nosotros mismos. ¿Ok? Cuando hablamos de los enamorados, estamos hablando de poder equilibrar todas estas fuerzas o cualidades internamente y sentirnos en paz con nosotros mismos. Por eso, en el otro video yo les dije que la información que salió es que todo lo que tú vayas a hacer, especialmente dentro de este año en adelante, tienes que preguntarte el por qué lo vas a hacer. ¿Con quién tú quieres quedar bien? Porque nosotros venimos de costumbres de hacer las cosas para quedar bien con otras personas. A nosotros nos programaron y nos entrenaron a actuar así. Y cuando nos comportamos así, nosotros le damos nuestra fuerza a otras personas. Dentro de estos cambios de conciencias de ahora y de esta evolución, estamos en ese proceso de recobrar nuestra energía y nuestra fuerza, de saber cómo trabajar con nuestra fuerza, de saber cómo controlarla, porque en realidad es lo único que tenemos control, tenemos el control. Es en lo único, espérense, déjenme decir esta oración correctamente. Es en realidad lo único que podemos controlar. Eso es lo que quería decir. Porque todo lo demás que a veces nosotros tratamos de controlar o nos han enseñado a querer controlar, no lo podemos hacer. Entonces, esto es otro de los ejemplos que nosotros a veces llegamos a darnos cuenta de cómo es que todas las reglas del juego que a nosotros nos enseñaron de pequeñito a utilizar no van de acuerdo
a nuestra verdad y a nuestro bienestar. Y ahí es donde está la justicia, en el corazón. Es interesante, ¿verdad? Que en este mes la carta que está en el corazón de la lectura es la justicia y viene rigiendo la casa número 11 de Acuarios, que viene siendo la casa que representa investigación, nuestras investigaciones, nuestra búsqueda. Es como decir, hemos estado presos y ahora tenemos la oportunidad de encontrar la libertad, pero tú tienes que ir en búsqueda de la información que te libere. Si te quieres liberar, tú como persona y ser individual, porque también numéricamente representa la individualidad. Es como decir, bueno, si tú quieres ser libre, tú tienes que ir en búsqueda de la información que te libere. Porque en este caso, nadie lo puede hacer por ti. Tú puedes escuchar los rumores en estos tiempos de tú poder lograr llegar a ser libre. ¿Ok? Estoy utilizando esto como un ejemplo. A lo mejor tú nunca te has sentido prisionero. Y sin embargo, puede ser que lo estés sin darte cuenta porque, ¿verdad? Todo esto es condicional. La libertad es un aspecto condicional. La abundancia también. Nosotros condicionamos esas ideas a nuestra forma y en la forma en que la expresamos y la sentimos es individual. Todo el mundo la siente en una forma diferente. Por eso es que la justicia del hombre es muy condicional. Y nosotros nos regimos por esas reglas. Pero el hecho de que lo estemos haciendo no quiere decir que aplica de la misma forma espiritualmente o energéticamente. Y no es hasta que nosotros estamos en esta búsqueda de conciencia, de querer iluminar nuestra conciencia, que empezamos a entender nuestra energía, que nos damos cuenta cómo es que muchos de los ideales que nosotros tenemos en el plano físico son condicionales y están basados en reglas y normas creadas por nosotros mismos, que a veces no aplican a los principios universales. Hasta más van en contra de los principios universales, al igual que van en contra de tu propia libertad, de tu propia fuerza. Y es lo que te hace que tú des tu fuerza y tu energía a situaciones que no te van a traer bienestar, pero lo estás haciendo por hábito y por costumbre. Y a veces nos pasamos una vida entera defendiendo esas actitudes por hábito y por costumbre. Pero imagínate que ahora tú realmente puedes encontrar la libertad, pero tienes que saberla descubrir. Es como decir, ir en búsqueda de la fórmula que realmente te ayuda a ti a liberarte. Y la hay. Existe esta fórmula. Y es la fórmula que cuando tú la apliques en todas las áreas de tu vida, te va a traer el bienestar y la abundancia que tú siempre has querido encontrar. Pero lo has hecho con intermediarios de por medio. Yo quiero alcanzar todos mis sueños y todos mis propósitos para sentirme mejor. Y tan pronto los adquiero, voy en busca de otros porque solamente me dura por un ratico. Entonces sigues buscando y sigues adquiriendo cosas, ¿cierto? Y todo lo que hacemos aquí en realidad es para sentirnos mejor y sentirnos en paz con nosotros mismos. Y bueno, aquí es donde tú empiezas a notar, porque esto es algo que yo he notado. Yo he conocido a mucha gente sabia. Le dicen, en inglés le dicen gurús. Y bueno, he conocido a varios. Al igual que he conocido a varios místicos. Y son estas personas espirituales que tienen una vibración bien alta. Pero tú notas que este tipo de personas no les importan las posesiones materiales. El enfoque de ellos es la energía, la sabiduría, y ellos están en su mundo y emanan esta energía que trae mucha paz. Pero tú nunca los ves a ellos llenos de posesiones materiales. Y no es que estén en contra de esas posesiones.
pero que no es esencial. Pero una de las cosas que yo he descubierto es que la razón del por qué no les importan las posesiones materiales, aparte de que, bueno, ya han llegado a iluminar su conciencia y se dan cuenta que todas las posesiones materiales que nosotros obtenemos aquí, ninguna nos las podemos llevar, pero también ninguna nos trae la felicidad que uno realmente siente hasta que no esté en paz con uno mismo. Y es que una vez que ya tú sabes que tú lo puedes tener todo, imagínate por un segundo, familia. Imagínate ahora, en este momento, que tú has encontrado la fórmula de poder obtenerlo todo, absolutamente todo. ¿Cómo tú te sentirías? Estaba yo escuchando este video de este muchacho que sus padres eran médicos y desde pequeñito le metieron esa semilla en la cabeza de que cuando creciera tenía que convertirse en médico, porque era la única forma de que no solamente podía tener una carrera que valía la pena, pero también hacer dinero. Imagínate, cuando ese muchacho creció a los 15, 16 años, se empezó a dar cuenta que él no quería ser médico, que él lo que le gustaba era hacer inversiones. Y llegó un momento en que le dijo a los padres, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar medicina. Y por 1 año y medio él dice que la familia lo tenía loco. Ahora este muchacho es multimillonario. Pero, ¿qué fue lo que él hizo? Él fue y empezó a estudiar a la gente que tenían dinero. Y se dio cuenta que muchas de estas personas no seguían las reglas que todas las demás personas aquí estamos tratando de seguir a la hora de enriquecernos. Y se dio cuenta que mucha de esa gente tampoco iban a la universidad. Entonces, esto es como, haz lo que yo te digo, pero no me sigas a mí. A nosotros todos nos han enseñado a decir, haz esto porque esto es lo que es mejor para ti, aunque nosotros lo que te estamos diciendo que hacer no lo estamos haciendo. ¿Y qué pasa? Que él empezó en esta trayectoria en que empezó a jugar a hacer inversiones y a aprender y a enseñarse a sí mismo a cómo hacerlo y cómo seguir los pasos de la gente que tienen dinero aquí. Y él decidió que un día él quería comprar este tipo de carro. Y hasta que no tuviera el dinero para hacerlo, pero también extra, él no lo iba a hacer. Bueno, para hacerle la historia corta, él llegó a poder tener el dinero para pagar al contado el carro de su sueño y tener extra sin que el poder pagar por ese carro le diera ningún tipo de dolor de cabeza o le hiciera sentir como que le faltaba dinero. Y una de las ironías que él se dio cuenta fue que el poder tener todo ese dinero para pagar el carro y poder comprar otras cosas sin que le faltara el dinero, ya no sentía esa misma necesidad de comprarlo. Esto es algo que él lo estaba contando. Él estaba diciendo, algo bien raro me pasó. El yo saber que podía comprar lo que yo quisiera me quitó las ganas de querer tener esas cosas. Y es de ahí el por qué estos místicos, a la hora de los mameyes, con las posesiones materiales, cuando ya ellos descubren la fórmula que ellos pueden aplicar en su vida para obtener todas las cosas materiales, las posesiones materiales que cualquier persona desea, ya no sienten el deseo. ¿Por qué? Porque lo que recobraron consigo mismo es algo que tú no puedes comprar. Es algo que es tan valioso y es el bienestar tuyo y la paz tuya. Entonces, mientras que uno no la tiene, ¿cómo podemos poner en práctica esa fórmula poquito a poco hasta que lleguemos a ese momento en que no necesitamos desear tener ningún tipo de posesiones o ningún tipo de agente de por medio para que nos haga sentir bien por un ratico? Pues es ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque vivimos en un plano que se basa en tener experiencias. Debido a que mediante nuestras experiencias es que nosotros logramos entender aspectos de las ideas que estamos utilizando a otros niveles de conciencia. Y eso es lo que habla el sumo sacerdote.
So, no solamente incorpora nuestras cualidades cuando ya hemos llegado a identificarla y saberla trabajar. So, es identificar estas cualidades, saberlas valorar y utilizarlas, ¿verdad? So, es identificarlas y saberlas utilizar. En una forma que, ¿verdad? Podemos ir bailando dentro de nuestras acciones con estas cualidades. Y cuando ya llegamos a entender, llegamos a ese nivel de madurez, de cómo aplicar estas cualidades, ahora es que podemos manipular las cartas que salieron aquí. Como viene siendo el sol, la claridad, la expansión, la templanza, que esta carta nos viene representando la alquimia. So, aquí estamos hablando de el cuerpo astral, porque vemos a este ángel aquí con este cuadrito, ¿verdad? Toda esta simbología, pónganse a pensar. Y bueno, yo les voy a decir, personalmente, nosotros nos hemos hecho idea que los ángeles tienen alas. Para mí los ángeles no tienen que tener alas. Pero una de las formas que nosotros podemos identificar al nivel de conciencia o evolución de conciencia de una persona es mediante las alas. Es como también el arito ese que le ponían en la cabeza en el cristianismo. Eso habla de la iluminación de conciencia de esa persona. Es como esta que está aquí, el hombre colgado, es lo mismo. Entonces, este ángel aquí está hablando de este proceso de alquimia, que es el de poder transformar una experiencia negativa a una positiva. Pero todo está en el enfoque que tú tengas y todo está en el proceso de cambio y transformación que tú estás teniendo para elevar tu conciencia. Porque ahí es donde tú necesitas recordarte de vez en cuando, si es que te va a ayudar, que tú eres un espíritu teniendo una experiencia en el mundo físico. Y por muy enfocado que tú estés en el plano físico y te olvides de lo que eres, recuerda que siempre vas a ser un espíritu teniendo una experiencia física. Y podemos coger nuestra vida bien en serio. Y podemos coger nuestros problemas bien en serio. Pero al final del día, tu espíritu no lo coge tan en serio como lo coge tu conciencia física. Recuerda eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir cambiando para ir aplicando toda esta sabiduría? Porque una vez más, ahora en este momento, tú puedas sentirte bien frustrado con tu vida o con ciertas personas y especialmente con aquellas situaciones que tú deseas alcanzar y no lo has logrado hacer. Pero no es hasta que tú empiezas a conocerte a ti mismo, que tú no empiezas a entender un poquito mejor quién tú eres y las cosas que te han pasado, el por qué las experiencias y el por qué las traumas, cómo poderlas curar y sanar y cómo también poder recobrar tu capacidad de poder controlar tu fuerza y tu energía, que en realidad, como yo siempre les recuerdo, es lo único que tú tienes que vale la pena. Entonces es de ahí que viene la rueda de la fortuna. Y todos queremos buena fortuna. Todos queremos esta fortuna porque nos hemos acostumbrado a pensar que nos trae el dinero, que nos trae el bienestar, que nos trae todas estas bendiciones que caen del cielo y vienen de la nada. Pero no nos han enseñado que para que esas bendiciones entren a nuestra vida, nosotros tenemos que saber trabajar con nuestra energía, trabajar con nuestra fuerza y crear las frecuencias que nos permitan alinearnos a esas vibraciones. Entonces, una de las cosas que tú puedes hacer en este momento, si es que el bombillo se te enciende un poquito y sientes la curiosidad de empezar esta trayectoria, porque requiere que tú estés consciente de ella. Y es lo que el sumo sacerdote te está diciendo. Tú no solamente es de hablar
de cosas espirituales, ¿verdad? Y repetirla. Tú tienes que saberla practicar. Y una vez que tú haces algo y te trabajó, es poder volverlo a hacer. Encontrar la fórmula o el método de volverlo a repetir y hacerlo más de una vez. ¿Para qué? Porque para eso tú viniste aquí. Manipular ideas, como el mago, cambiarlas y modificarlas a la materia, y las que te trabajaron y te hicieron sentir bien, volverlas a hacer. Claro que hay una fórmula más directa y es de estar en paz contigo mismo, porque ya tú sabes que tú eres una extensión de Dios. Tú eres Dios en miniatura y tú traes las cualidades de la energía creativa femenina, de poder cambiar y modificar una energía y convertirla en materia. Y el hecho de que tú no logres esas experiencias a tu forma, no te convierte a ti en un ser ignorante o estúpido. Simplemente tienes que seguir buscando la sabiduría o el conocimiento que te llegue a ti finalmente a lograr actuar o vibrar las frecuencias de ese conocimiento y después poderlas aplicar y sentir lo que esa aplicación te está enseñando y como resultado estar satisfecho contigo mismo. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a tener experiencias negativas y responder a ellas en una forma alegre? Imagínense por un segundo, ¿qué pasaría si empezáramos a darnos cuenta que todas las experiencias negativas son experiencias? Y de la misma forma, cuando nosotros éramos niños, nos caíamos y teníamos que levantar, y a veces esas caídas nos dolían y nos poníamos a llorar por 2 minutos y después estábamos como si nada. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a hacer eso? Imagínenselo por un segundo, porque a nosotros nos han enseñado a preocuparnos. A nosotros nos han hecho creer que si nosotros nos preocupamos cuando tenemos un problema o nos preocupamos por los problemas de otras personas, somos buenos samaritanos, somos mejores personas. Y no nos han dicho que es lo contrario, porque cuando tú te preocupas, tu antena para de trabajar y funcionar en la forma que te va a ayudar a ti a encontrar la respuesta. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a crear estos hábitos de a la hora de tener un problema, una preocupación, ¿verdad? O todas estas situaciones que nosotros nos han enseñado a preocuparnos, empezáramos a sonreírnos? Yo no estoy diciendo que tenemos que burlarnos, ni tú sabes, pero empezáramos a sonreírnos y empezáramos a sentir, ok, ahora entiendo, necesito ir en búsqueda de otra información porque esta no me trabajó. Vamos a ver cómo encontramos una solución en que podamos recobrar el balance. ¿Qué pasaría, Porque eso es lo que se nos está pidiendo. Y bueno, las personas que ya han descubierto la fórmula ya saben que no hay necesidad de preocuparnos porque no es el estado de conciencia que nos trae la respuesta o nos trae la iluminación. Entonces es de ahí que estos portales de energía, como yo les dije, 9 días con el ermitaño, vete en la búsqueda, porque todos en este momento tenemos situaciones que nos están haciendo sentir bien, pero también situaciones que no. Y esas situaciones que no, tu responsabilidad es de poderlas solucionar, porque tú has creado esas experiencias y has colaborado con otras personas a tenerlas para que tú tengas un aprendizaje. Y la carta del sumo sacerdote ya te viene diciendo que tú eres un experto en esta trayectoria. Todo es cuestión de que tú lo reconozcas. Y todo es cuestión de que tú entiendas el papel que tú estás ahora jugando y cómo lo vas a utilizar, cómo lo vas a llevar a cabo, porque esto habla de la aplicación. Estar consciente y reflexionar acerca de las acciones y las decisiones que tú estás tomando y qué es el resultado de esas acciones. Porque la justicia está hablando de la aplicación del conocimiento del sumo sacerdote. Y ya sabemos que no viene solo.
Ya sabemos que el sumo sacerdote representa el aspecto del mago, al igual que de la sacerdotisa, y no es por nada. Nuestros instintos han pasado por un proceso de cambio y van a continuar, porque mientras más tú te iluminas tu conciencia, las habilidades, eso que nosotros le llamamos sexto sentido o percepciones extrasensoriales, están aumentando, se están activando. Y para mí en estos últimos tiempos fue teleportación. ¿Alguna vez ustedes sabían que podían teleportar su cuerpo físicamente estando despiertos? Porque yo he visto muchas películas donde sacan tecnología de teleportación, ¿verdad? En que teleportan a una persona a otro sitio. Y es verdad que esa tecnología ya existe en nuestro planeta. Pero nunca yo pensé que yo podía hacerlo espiritualmente bajo ciertas condiciones. ¿Y qué pasa? Que hace un par de semanas a mí me dio por hacer esta hipnoterapia que había hecho anteriormente para conectarme con otras encarnaciones y poder entender ciertas cosas que yo quería sanar. Pero esta vez me entró la locura de quererlo hacer para conectarme con con ciertas encarnaciones y ver cuáles eran las costumbres o los hábitos que ya yo había adquirido y creado que me hacían avanzar mucho más de lo que he avanzado yo aquí. Es interesante porque podemos utilizar en la misma terapia para ambas cosas. Y este concepto de la teleportación llegó, que viene siendo otra de las habilidades que nosotros tenemos. Podemos teleportar. Y cuando ustedes se ponen a buscar teleportación en Google o en YouTube, te vas a dar cuenta que ya hay personas que tienen estas habilidades. Y si esas personas la tienen, nosotros también. Entonces, aquí donde entra la telequinesis, teleportación, telepatía. Imagínate tú, cuando nosotros lleguemos a ese momento en que estamos en un lado y nos podemos cambiar a otro, nada más que por puro pensar. O podemos hablar sin tener que utilizar palabras. Vamos en esa trayectoria y recuerden que ya hay seres en el futuro. Hay razas que tienen este nivel de percepción. Entonces, no jueguen con su sacerdotisa. O bueno, yo diría que más bien jueguen con ella. Porque por cada momento que ustedes van elevando su conciencia o iluminando su conciencia más bien, pues genéticamente todos estos códigos se van a ir activando. Y bueno, la luna, ¿verdad? La actitud de la luna nos está diciendo esto con todas estas eclipses y todos estos portales que estamos cruzando. Entonces son tiempos de grandes cambios y es interesante porque aunque aquí salieron la casa 5, 11 y 12, ¿verdad? Tu inconsciente, porque estamos trabajando con nuestro inconsciente en todo momento. Y aquí con la justicia, ¿verdad? La casa de Acuarios, la casa de investigación y revolución y también liberación. Claro que astrológicamente ustedes van a escuchar estas casas y les van a decir que también tienen otras definiciones. Pero aquí mi propósito es de proveerle con la información que tiene que ver con la energía, porque a veces nos damos cuenta que cuando estamos tratando de aplicar o de entender los cambios que están ocurriendo en la estructura de nuestra realidad, en la forma de entender esos cambios no necesariamente aplican a la forma que nosotros nos enfocamos o percibimos esta realidad con los ideales que nos han enseñado. Entonces tenemos que ir cerrando esa distancia entre las costumbres que nosotros hemos creado basado en los ideales que estamos utilizando a lo que en realidad los conocimientos que vienen representando la estructura de esta realidad son. Y ahí es donde yo les digo, pónganse al día con las reglas del juego porque muchas de las que nos han enseñado no necesariamente son las que nos ayudan a nosotros a empoderarnos. Al contrario, es la que nos hacen que nosotros demos y compartimos nuestra fuerza con situaciones que a la larga no nos van a traer
este bienestar. Y es de ahí que los números nos han dado esta fórmula. Al igual que otras personas, cuando tú comienzas a entender cuáles son tus pasiones o cuáles son tu creatividad, por muy simple que sean, trata de escoger ese camino. Y siempre chequea contigo mismo si las cosas que tú estás haciendo te están trayendo a ti tu propia satisfacción. Porque desde el momento en que tú lo estás haciendo para satisfacer a otras personas, por mucho que tú quieras a esas personas y por mucho que tú desees que esas personas te valoren por ese sacrificio que tú estás haciendo en ese momento, jamás y nunca esas personas van a poder valorar quién tú eres o valorarte a ti en la forma que te valoras tú. Hasta más, familia. Las otras personas que te rodean siempre te van a valorar de la manera que tú te valoras a ti mismo. Entonces ponte a pensar por un segundo. Si ahora en este momento hay personas que tú sientes que no te están respetando, a lo mejor la razón del que no lo están haciendo es porque todavía tú no has logrado llegar a respetarte en una forma que tú sepas poner condiciones a otras personas que le demuestre que tú te respetas a ti mismo. Por lo tanto, el hecho de que tú los estimes, los ames y los quieran, no vas a permitir que te falten el respeto. Y ahí es donde hemos estado pasando por todos estos procesos de saber poner condiciones que sean saludables. ¿Para quién? Para nosotros mismos. Y si esas condiciones van a hacer que estas personas que nosotros queremos se alejen porque no están de acuerdo, pues si eso es lo que ellos desean hacer, que lo hagan. Pero tú tienes que saber en ese momento, tener la determinación y la valentía y la perseverancia de decir, lo siento, pero en esta área y en esta situación, esta es mi limitación. Y es de ahí el por qué es tan saludable el tú saber cuáles son tus propias limitaciones. Porque a la hora de la justicia, tu verdad no va a ser igual a la mía y a la de los demás. Y especialmente igual a las personas que tú quieres. Pero si tú no sabes poner condiciones saludables para ti, para tú poder defender y sostener este bienestar, nadie lo va a hacer por ti, porque nadie está dentro de ti. Y porque nadie siente la verdad de la misma forma que lo sientes tú. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que todo tiene sentido. Y es interesante porque en esta lectura viene vibrando fuertemente la casa astrológica de Tauro, que en este momento estamos en la época de Tauro. Y es la casa que habla de tus cualidades. Todos tenemos cualidades muy específicas y muy individual a nuestra evolución espiritual. Todos las tenemos. Y si tú no sabes cómo alimentarlas para hacerlas crecer y utilizarlas a tu conveniencia y a tu bienestar, eso es cosa tuya. Pero tú tienes tus propias cualidades. Aquí están. Aquí las cartas nos dicen. Tú tienes todas estas cualidades. Y si tú no sabes cómo utilizarlas, ¿verdad? Si tú no sabes cómo utilizarlas y cómo maestrarlas y cómo dirigirlas, eso es cosa tuya, pero tú las tienes. Y si tú no es hasta que tú comienzas a valorar estas cualidades que las otras personas a tu alrededor te empiezan a valorar a ti, te empiezan a respetar. Entonces, todos tenemos acceso a la luz, todos tenemos acceso a esta habilidad de alquimia, de cambiar y transformarnos de algo que es insignificante a algo mayor. Y todos tenemos la capacidad y la habilidad de aliviar nuestros desbalances y nuestra karma. Pero todo es cuestión de que tú aprendas
hacerlo y tener la conciencia de cómo volverlo a repetir. Y eso es lo que en realidad la justicia habla, porque sinceramente cuando tú sumas el 11, esto es un número maestro, te da el 2. Y el 2 viene siendo la sacerdotisa. Y cuando tú sumas el 1 y el 2 de la casa número 12, te da el 3. Y el 3 viene siendo la emperatriz. Y aquí es donde vemos, ¿verdad?, cómo es que estas cartas que representan el mundo, el plano físico, también están unidas con el plano espiritual. Y están hablando de aspectos internos en cada uno de nosotros. Entonces, familia, lo único que quiero recordarles y concluir en esta lectura es que todos tenemos la sabiduría de cómo cambiar nuestra vida y cómo alinearnos a la abundancia y al bienestar y a las riquezas. Pero recuerden que las prioridades las tienes que poner tú, las tienes que arreglar tú, las tienes que organizar tú. Y para poder encontrar la fórmula ideal que te ayude a ti a encontrar todas estas riquezas y todas estas abundancias, depende de ti. Nadie lo puede hacer por ti. Y todas las personas que vienen a participar de tu vida, por muy malos que hayan sido, son las personas que tu espíritu hizo acuerdo para que te ayudaran a ti a tener estas experiencias en el plano físico. ¿Y para qué son estas experiencias? Para que tú aprendas, porque tú eres el sumo sacerdote. En el corazón de tu ser, tú eres sabio. Y todo lo que tú necesitas saber para que te ilumine tu conciencia, lo tienes tú dentro de ti. Todo es cuestión que tú tengas el deseo de explorarlo. Entonces, les deseo muy buena suerte. Gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.